Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Buenas tardes, hermanos. Este día 31 de marzo, miércoles, otra vez estamos con ustedes para seguir meditando en la palabra del Señor, en esas últimas palabras de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy toca analizar la cuarta palabra. Les invitamos entonces a estar atentos a la palabra, pero cantemos también al Señor. Himno número 78, cantemos al Señor. Cantemos al Señor un himno de alegría, un cántico de amor al nacer el nuevo día. Él hizo el cielo, el mar, el sol y las estrellas, en ellos vio bondad, pues sus obras eran bellas. Aleluya, aleluya, cantemos al Señor, aleluya, 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 cantemos al Señor, aleluya. Cantemos al Señor un himno de alabanza que exprese nuestro amor, nuestra fe y nuestra esperanza. En toda la creación pregona su grandeza, así nuestro cantar va anunciando su belleza. Aleluya, aleluya, cantemos al Señor, aleluya, 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 cantemos al Señor, aleluya. Mateo capítulo 27, versículos 45 al 49. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Himno 167, Jesús pagó mi deuda. Jesús pagó mi deuda y libre puedo estar. Salvóme en el Calvario, muriendo en mi lugar. Murió por mí. Qué amor tan grande debe ser aquel que precio tal pagó por mí, por mí. Jesús pagó mi deuda, ¿qué más yo puedo hacer que andar en sus caminos y solo suyo ser? Murió por mí. Qué amor tan grande debe ser aquel que precio tal pagó por mí, por mí. Jesús pagó mi deuda, ¿qué puedo yo temer?
el mar está vencido, y es nulo su poder, murió por mí. Qué amor tan grande debe ser aquel que precio tal pagó por mí, por mí. Jesús pagó mi deuda, victoria canto yo. Las sombras han pasado y en luz mi vida está. Murió por mí. Qué amor tan grande debe ser aquel que precio tal pagó por mí, por mí. Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46, y también se encuentra en Marcos 15:34. La cuarta palabra que Cristo pronunció en la cruz es la más hermosa y la más incomprensible. Es la expresión del más vivo dolor que le venía atormentando. Después de haber rogado al Padre por los demás, por sus enemigos que le estaban dando muerte, después de haber salvado el alma de un malhechor arrepentido y de haber dirigido voces de consuelo a su madre, en una palabra, después de haberse cuidado del dolor de los demás, ahora mira sus propios sufrimientos. Habían ya transcurrido 3 horas de dolor y de pasión intensa. El último detalle que nos dan los escritores para indicarnos lo cruel de la escena es la de que hubo tinieblas en toda la tierra por 3 horas, desde la hora sexta hasta la hora novena, 12 del día a 3 de la tarde. Oscuras tinieblas sobre aquellas provincias venían a ser el cuadro más tétrico que aún la misma noche, porque la noche es natural tras el curso del sol. Un hecho, por cierto, que consta en la historia de distintos pueblos de la tierra. ¿Qué significaban aquellas tinieblas en los momentos de mayor agonía de nuestro Señor? ¿Fue acaso alguna coincidencia de fenómenos desconocidos? ¿Fue quizá un eclipse de luna, como algunos han intentado explicar esta narración? No, un eclipse no puede durar tanto tiempo. Parecía más bien que la naturaleza se hacía sensible de un crimen injusto y se avergonzaba de lo que pasaba. Pero esto no era todo. Las tinieblas de la hora sexta tienen también un significado, el cual podemos leer los que nos hemos dado cuenta de la majestad del Hijo de Dios y del crimen que en aquellos momentos se cometía. Las tinieblas simbolizaban la ceguedad que cubría a los judíos hasta el grado de conducirlos a cometer este abominable crimen. A la vez, las tinieblas simbolizaban la oscuridad que envolvía en aquellos momentos el alma de nuestro Redentor, y en ese estado se dirigió a su Padre Celestial. Era el momento en que el sufrimiento físico y moral tocó a su clímax. Y entonces abrió sus labios y con voz fuerte clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era este el primer versículo de uno de los salmos mesiánicos con que David se dirigió a Dios en forma profética en su Salmo 22:1. Pero en esta ocasión aquellas palabras eran un gemido maravilloso, un lamento inefable,
eran un grito, una queja incomprensible como jamás salió de pecho humano, una queja que llenó de espanto a los cielos, que amedrentó a los ángeles, que asombró a la tierra y que incluso confundió al mismo infierno. En vano buscaremos en la Sagrada Escritura una expresión que revele más dolor, porque no la hallaremos, pues nunca se ha experimentado tal sufrimiento. Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras de misterio. El que era de la misma sustancia con el Padre, ¿cómo podía ser abandonado? El que había hecho las obras de Dios, ¿cómo podía ser desamparado? El que existía en el seno del Padre, ¿cómo podía ser separado en hora de tragedia y emergencia? Puede haber dos respuestas conforme a nuestra mente finita. La primera tiene relación con su propia naturaleza y la segunda con su divino oficio. En cuanto a su naturaleza divina, que hace que el Padre y el Hijo sean uno, el Padre no dejó ni tampoco pudo abandonar a su Hijo. Pero exteriormente, en cuanto a su humana naturaleza y principalmente en sus últimos días del huerto de Getsemaní hasta la cruz, sufrió el abandono de su Padre y fue por causa de nuestro pecado. Había necesidad de ofrecer una víctima sin mancha para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Y puesto que estábamos separados de Él, tocó al bendito Hijo de Dios tomar nuestro lugar para que también se manifestara el infinito amor de Dios. Solo Él, nacido sin pecado de una virgen, podía venir a ofrecerse en holocausto en lugar de la humanidad. Al ocupar el lugar del pecador, el Cordero inocente era al mismo tiempo criminal, porque había sido fiador de las culpas de los hombres, porque llevaba en aquellos momentos el pecado de sus elegidos. Como dijera Pablo, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Santo Hijo de Dios extrañó también la asistencia espiritual que en otras ocasiones le habían dado los ángeles del cielo. En los evangelios vemos que pasada las tentaciones en el desierto, los ángeles de Dios vinieron para servirle en su agotamiento, y la noche anterior, al estar inclinado a tierra pidiendo al Padre, le fuera quitada aquella copa de dolor que estaba por apurar, viendo que era imposible y sintiendo un vivo cansancio por el sudar de la sangre, tuvo la visita de un ángel de Dios para fortalecerlo. Pero ahora que había subido la cuesta del Gólgota y que había sufrido tanta pérdida de sangre, que vio tinieblas a su derredor, que los discípulos lo abandonaron, que la misma madre no puede confortarle, los ángeles no aparecen para darle fuerzas. Muy potente fue sin duda el enorme peso de maldad y transgresión que estaba sobre él y que lo hacía exclamar como lo hizo. El que conoció la realidad de la culpabilidad del pecado y que supo cargar su peso, entendió en su alma pura como nadie lo que significaba cargar con el pecado de todos los hombres. Él conoció cuál fue la culpa y el alcance del pecado de Adán, lo horrible que había sido su desarrollo a través de generaciones, con las terribles manifestaciones en el niño inocente, en el joven que es atraído a la impureza, en el anciano que se endurece y que se revela con tanta ingratitud y negligencia al amor de Dios, rechazando a quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y a morir por el mundo descarriado. Él conoció todo esto y más sufrió. Cuando había venido al pueblo escogido,
no lo recibió, y cuando supo que los que tenían en su mano el encargo de Dios de iluminar las conciencias de los hombres en el templo eran los que más habían pedido a gritos: crucifícale, crucifícale. Una enseñanza práctica que encontramos en sus palabras es que Él nos habla de la profunda simpatía para todas nuestras aflicciones y penas de esta vida. Si ha habido alguna tragedia de la vida, algún abatimiento, alguna desilusión, Él las conoce, porque todo esto experimentó en quebranto. ¿Qué camino de aflicción hay en este mundo que Él no lo haya caminado ya? ¿Qué cuerpo se siente cansado con las luchas y privaciones de la vida que no sea bien comprendido por Él? ¿Qué enfermedad, por maligna que sea, COVID-19, ha producido un dolor que Él no lo haya sentido en su propio cuerpo? ¿Qué corazón está tan lacerado por este mundo que no sea bien comprendido por Él? ¿Qué alma hay tan afligida y tan consternada por el peso de la opresión que no pueda venir a encontrar otra que ha tenido un sufrimiento mayor? ¿Qué amigo ha sido abandonado como Él por los que fueron favorecidos de cerca? ¿Qué bondadoso de la humanidad ha sido más desacreditado que el Señor Jesucristo? ¿Qué Señor ha sido tan mal mirado por sus súbditos como Él? ¿Qué rey ha sido rechazado en grado sumo como lo fue el Rey de cielos y tierra? ¿Qué pobre vino este mundo en mayor miseria que aquel que nació en un pesebre en el mesón de Belén? ¿Qué obrero se levantó en medio de mayores privaciones que Jesús de Nazaret? Nadie. El grito de su cruz fue solo la expresión de su gran amor. Es la demostración de que amó tanto a los suyos que estaban en el mundo, que como buen pastor ofreció su vida por sus ovejas. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? David ya lo había experimentado en tiempos pasados cuando escribió el Salmo 22. Él se deleitaba en la ley de Dios. Se gozaba en estar en su casa y participar de la gracia que Dios sabe dar cada día, pero para su desgracia también tuvo la experiencia del dolor y la amargura en forma intensa, especialmente cuando huía de Saúl su enemigo y cuando Absalón su hijo se levantó en armas para quitarle el trono. Entonces él huyó. Y aún sus amigos lo abandonaron y le traicionaron. Su dolor fue tan intenso que parecía que el cielo se había tornado en bronce y la bendición no venía y Dios no le contestaba. Y por eso clamó: ¿por qué me has desamparado? Entonces sintió como si todo lo que había hecho era fracaso y derrota, y pedía alas como de paloma para huir sin descansar del punto del deber. Con todo eso fue apenas un símil muy pálido de los dolores y sufrimientos que rodearon a nuestro Salvador Jesucristo en los instantes que pasó colgado de la cruz. Y ese es verdadero cuadro de las almas que se encuentran sin Dios en este mundo, especialmente de aquellos que no han hecho caso a la invitación de Jesús, y más de aquellos que por la eternidad estarán separados de Dios. El lloro y el crujir de dientes, ayes y gemidos caracterizan aquel lugar de tormentos. Las tinieblas de afuera serán tan intensas que no permitirán el mínimo rayo de esperanza. La espina del remordimiento de la conciencia será tan honda que no habrá medicina que jamás la sane, y el peso de la culpa será tan grave que no habrá mano que lo detenga. Y la desesperación será tal que allí nunca llegará nadie con la noticia de la esperanza. Todo esto significa ser olvidados de Dios. Horrible como parece esto, es apenas algo de lo que en verdad significa el fuego que nunca se apaga. Vemos pues a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, llevando en su cuerpo nuestra herida para que nosotros seamos curados.
subiendo a la cruz para que nosotros tengamos un fiador en el día del gran juicio, derramando su preciosa sangre para que nosotros seamos limpiados de todo pecado, hundiéndose en el quebranto del abandono de Dios, para que tengamos paz rodeado de oscuridad, para que seamos vestidos de la luz inefable de su gracia infinita, clamando al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que nosotros podamos elevar el cántico de triunfo. Vengamos a la cruz para no ser desamparados en el día de nuestra muerte. Vayamos al Calvario para no ser avergonzados de haberlo despreciado. Que así sea. Himno número 170. La cruz excelsa. Cruz excelsa al contemplar, oh Cristo allí por mí murió, de todo cuanto estimo aquí, lo más precioso es su amor. No busco gloria ni honor, sino en la cruz de mi Señor. Las cosas que me encantan más, las sacrifico por su amor. De su cabeza, manos, pies, preciosa sangre allí corrió. Corona vil de espinas fue la que Jesús por mí llevó. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer. Amor tan grande, sin igual, en cambio exige todo el ser. Señor Jesús, sin duda el sufrimiento más intenso que padeciste fue la ausencia de tu Padre en la cruz. Solo, con todo el peso de nuestros pecados, sufriste las heridas de los clavos, sufriste el rechazo, la burla y repudio de los hombres, sufriste el abandono de la luz del sol por 3 horas, sufriste el haber visto a María, tu madre, las otras mujeres y a Juan al pie de la cruz, sufriste el abandono de aquellos que llamaste para ser tus apóstoles, pero lo que más sufriste, el abandono de Dios el Padre Celestial, porque ahí estabas recibiendo el juicio divino por causa de nuestros pecados, y soportaste por amor a nosotros. Hoy tu gran obra sigue vigente. Es suficiente y eficiente para nuestra salvación. Manifiéstala en aquellos que elegiste para salvación. Llámalos con poder para que experimenten la vida eterna, que tus sufrimientos tengan eficacia en ellos, y a quienes ya nos has mostrado tu amor, haz conciencia en nosotros para ser diligentes y constantes en la alabanza a tu nombre. Oramos a ti, en el nombre de Cristo, que es sobre todo nombre. Amén.